Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Entendiendo entonces lo que es la alimentación consciente, vamos a profundizar y a comprenderlo mucho mejor desde la perspectiva de nuestros invitados. Quiero darle la palabra a Natalia Elisa. ¿Qué entendemos entonces por alimentación? Alimentación es el acto de comer, de llevar un alimento a tu boca y desde el momento en que empiezas a masticar y que la milasa salival, es decir, la saliva empieza a degradar, los alimentos ingresan a tu cuerpo. Pero la alimentación está plasmada o está alrededor de elementos como la parte económica. Si tenemos el dinero para comprar esta alimentación, si hay plata para comprar la papita, está guiada a través también de los rituales alimentarios, la religión y otra cantidad de situaciones más culturales, también como lo dijo nuestra compañera antropológicos y otros más. Maravilloso, es decir que empezamos a entender que la alimentación consciente hay una especie de conexión, hay una intención, hay una voluntad de saber qué voy a consumir, cómo lo voy a consumir y en qué momentos lo debo consumir. Ángela, ¿qué podemos entender desde su perspectiva qué es la alimentación? Bueno, recogiendo la intervención de nuestra invitada, la doctora Luz Marina, y escuchando a Natalia, es importante entender que la alimentación es una experiencia multisensorial. Comemos con los ojos, percibimos con el olfato. Cuando alguien, por ejemplo, está friendo en la casa algo, ese chisporreteo también nos convoca a alimentarnos. Es una experiencia en la cual estás con otros y estás ahí conectado primero con la persona más importante que eres tú mismo. Y en esa conexión empiezan a desplegarse un conjunto de elementos que evocan, provocan y convocan. Aquí la invitación importante antes de adentrarnos al término de alimentación consciente es que vamos a navegar por descubrir. ¿Descubrir qué? Lo que tenemos disponible en nuestra casa, lo que es el menaje, con quién comemos, a qué hora comemos, cómo lo hacemos, la confianza que entregamos en el otro para permitirnos disfrutar de la comida, porque no se nos puede perder de vista que comer es una experiencia de disfrute. Qué interesante escuchar esa primera parte porque inmediatamente nos va a llevar a lo que tiene que ver con el día a día en casi como una especie de ritual. Cuando nos hablaba de evocar, también de convocar, inmediatamente se nos vienen, queridos televidentes, la imagen de nuestras abuelas, de la cocina en nuestras casas donde todos estamos alrededor, no solo disfrutando de los olores, sino escuchando esos sonidos que precisamente nos invitan y nos preparan para la cena, para el almuerzo, para un desayuno. Y a pesar de que la congestión del tiempo, el día a día, hay veces nos acelera, pero también cuenta. Esa mamá, ese papá, esa pareja que prepara los alimentos en la mañana para sus hijos, que ellos están organizando para el colegio. Creo que desde ahí empieza la evocación. Y más cuando ya son alimentos preparados con una intencionalidad, que ahorita nos van a contar un poquito. ¿Cómo puedo llevar aquello que consumo pero que tiene un objetivo? ¿El alimento tiene un objetivo en nuestras vidas? Creería que sí. Entonces, en ese sentido, veo que podemos decir que el alimento hay una capacidad de que las personas evoquen, convoquen y provoquen. Y que el alimento pues es un tema relacional, es un tema práctico efectivamente para vivir de la mejor manera. Entendiendo la alimentación también como una capacidad que tiene el ser humano desde lo antropológico, lo cultural, lo religioso, hay un tema que me llama la atención y tiene que ver que el acto de comer, en él se da una relación saludable. En él se da una condición de equilibrio
Y esta capacidad para poder llevarla dentro del hogar, dentro de la familia, pues implica unos principios. ¿Qué podríamos indicar en un primer momento, antes de adentrarnos en el tema de alimento consciente, sobre algunas guías, orientaciones en torno a la alimentación basado en principios? Bueno, uno de los principios es que sea la alimentación balanceada, equilibrada y natural, ¿sí? Casi que la palabra natural es, digamos, la palabra clave en esta conversación, ¿sí? Que la alimentación sea natural. Lo dejo hasta. Ahora, pero el tema de que nos dicen mucho balanceado, ¿cómo podemos entender eso de balanceado? ¿Qué es balanceado? ¿Qué es natural? Bueno, balanceado es que lo que tú consumas, ¿sí? Lo gastes, ¿sí? Todo eso que consumas, que todo eso que llevas a tu boca, lo gastes de una manera energética, mentalmente, ¿sí? O físicamente. Esto lo vamos a hablar más adelante, ¿sí? En la próxima pregunta, para hacer conciencia realmente de que eso que estamos ingiriendo va más allá que nutrir un cuerpo físico. Muy bien, muy interesante, porque entonces mencionó como una especie de diferencia. Hay un tema de alimentarnos, hay un tema de la alimentación y hay un tema de la nutrición. Ahora, Ángela, en ese sentido, cuando hablamos de la alimentación, ¿qué otros principios en razón de alimento, de nutrir, podríamos precisar en esta primera parte? La alacena, pensemos que ese es el lugar sagrado donde guardamos los alimentos, ¿sí? Más adelante nos explicaron muy bien qué conformaba la alacena, ¿sí? Y la perspectiva estaba más orientada a esa alacena en seco, ¿sí? Yo también quiero traer a colación las recomendaciones de cuáles productos vamos a guardar en nuestra alacena, sé que está ubicada en un lugar especial en la cocina y que tiene un significado que ya nos lo explicaron, pero quiero hablar también acerca de esos productos que se guardan en una alacena fría, que realmente es el congelador o el refrigerador, ¿sí? Bueno, entonces, siguiendo las recomendaciones de qué se debe tener o qué se debe comprar para guardar dentro de estas alacenas, entonces tenemos como primera instancia todo este tipo de cereales, pero ojo, cuando hablamos de cereales, no estamos hablando de esos cereales norteamericanizados, que es el gallo Cornelio, bueno, que es lo que utilizamos para adicionarle algún producto lácteo, sino que nuestros cereales son, por ejemplo, el arroz, ¿sí? La quinoa, que lo habíamos mencionado en el programa anterior, también entonces el cereal de los paisas es la arepa, el cereal por excelencia, sí que lo consumimos. Tenemos otro otro grupo de alimentos que es la leguminosa, pero ojo, cuando hablamos de leguminosas con la sociedad casi siempre nos dicen, no, las leguminosas son las legumbres, no, las leguminosas son los granos, entonces tenemos el frijol, los garbanzos, las habichuelas, las lentejas, las caraotas, es decir, todo esto que tiene una gran fuente de hierro y también tiene mucha fibra y fuera de ello también tiene un contenido alto de proteína de origen vegetal. Bueno, otro de los productos importantísimos para guardar en las alacenas, entonces son los productos de origen animal, ¿sí? Como son las vísceras, la carne, ¿sí? Y el huevito. Y tenemos otros productos que son los lácteos, que se almacenan en la nevera, los productos lácteos, las vegetales y las verduras, y los frutos secos también, que son muy importantes. Qué interesante, porque de cierta manera empezamos a ver que no es una alacena, sino que es la alacena, y que alrededor de la alacena en un hogar pues podemos empezar a separar de manera inteligente, de manera apropiada los alimentos, y que supongo que ahora nos precisarán muy bien es qué y qué no debemos guardar, tiempos y modos. Ángela, tú nos has dado algunos tips y algunas indicaciones, pero qué bueno escucharte desde tu experiencia, cómo podemos comprender la alacena, qué consejos debemos tener presente en nuestra familia.
Bueno, la alacena, retomando lo que hablaba nuestra experta Luz Marina y escuchando a Natalia, es algo así como un cofre. Cuando nosotros organizamos nuestra ropa, está clasificada, ¿cierto? Es eso mismo el concepto de alacena. Organizar los alimentos de acuerdo a sus grupos, ya nos hablaban de los cereales, de las leguminosas, y cuando pensamos en ese lugar hay que asociar si es preferible almacenar esos productos en un lugar oscuro, como por ejemplo puede suceder con las leguminosas para que no vayan a tener ningún germinado, cómo guardar los cereales en un lugar fresco para que no aparezcan insectos que gustan de este tipo de alimentos, y cómo podemos volver la alacena un lugar fresco. Probablemente cuando compramos calzado vemos que vienen unas bolsitas con una viruta dentro, que hace que el calzado no tome aroma y que se conserve fresco. Si recogemos todas esas bolsitas y las metemos a su vez en una toalla absorbente y la llevamos a la alacena, cerca de la sal, por ejemplo, este producto va a ayudar que la sal no absorba la humedad, que hemos visto que hay veces la sal se vuelve como amarilla o cristalina precisamente porque absorbe la sal del ambiente. Qué interesante esto, Ángela, pero también solamente las bolsitas que vienen en este tipo de calzado son las mismas que vienen en otro tipo de productos, en un electrodoméstico. Algunos productos traen unas bolsitas como que trae dentro unas pepitas blancas, son esas de las que estamos hablando. Estamos hablando de esas, y si no tenemos eso, no hay rollo. Busque muchos clavos, que en todas las casas hay clavos o puntillas, las mete en una cajita y esa cajita al lado de la sal. ¿Por qué? Porque como generalmente son de metal, el metal absorbe la humedad, ellas se corroen, pero no llega la humedad a la sal. Entonces, hay disposición para los alimentos que van refrigerados en la nevera, la disposición en altura, digamos, ¿para qué? Para las arepas, si tenemos algún producto lácteo, porque la parte inferior de la nevera siempre está reservada para los vegetales y las legumbres. ¿Por qué? Porque el aire va pasando de abajo hacia arriba y es preferible que abajo no llegue el aire frío directo, porque si no, esto deteriora y daña el tiempo de vida útil de esa legumbre. Y por último, la carne. Recordemos que organizar la carne, disponerla, si nosotros consumimos la carne, no todos los días de la semana, sino obviamente con esta carestía, con este costo de vida que tenemos hoy, probablemente la disposición y la disponibilidad del bolsillo para la carne no es con tanta frecuencia, organicémosla separada, ya porcionada, dependiendo de aquello que estamos planeando, porque la alimentación consciente también nos lleva a planear qué, cuándo y cómo vamos a comer carne. En el año 2015 el Papa Francisco presentó un documento bien interesante que lo tituló El cuidado de la casa común. De una manera profética lo podemos decir, el Papa habló que no existe una crisis ecológica y una crisis social, sino que la crisis ecológica tiene como causa la crisis social y la crisis social tiene como causa o tiene como efecto la crisis ecológica. Uno de los grandes problemas es ver lo ecológico por un lado y ver lo social por otro lado. Pero el tema que nosotros hemos querido trabajar o reflexionar en el día de hoy es este: el clima cambia y nosotros ¿qué? ¿Cómo podemos entender el cambio del clima? Podemos hablar que hay más lluvia, hay más frío, hay más calor, hay menos agua. ¿Cómo se entiende esto del cambio climático? Estamos desde una mirada de la economía, desde una mirada de las ingenierías. Así es, padre, televidentes. Cuando hablamos de cambio climático, como su nombre lo dice, significa que por alguna razón los diferentes fenómenos que están asociados a eventos hidroclimáticos, es decir, el agua está ahí todo el tiempo presente, está cambiando en el tiempo. ¿Y eso cómo se evidencia? Uno de los factores principales desde hace ya varios años que se viene midiendo, que nos muestran que el clima está cambiando, es la temperatura del aire, la temperatura de la atmósfera.
La temperatura media, hablando de hace varias décadas, en promedio se medía o se tenía en unos 14 grados. Dentro de lo que llamamos un balance energético en toda la Tierra, hay flujos de energía que entran, que salen, energía proveniente del Sol principalmente. En promedio la temperatura de la atmósfera es positiva, no es negativa, ni es cero, es 14 o ha sido más o menos 14 grados. Pero en los últimos años vemos un incremento. Es decir, ha subido... Profesor James, hoy que hablan tanto que fenómeno de la niña, fenómeno del niño, ¿eso también es cambio climático? No. No, señor, eso es muy importante aclararlo porque existen unos fenómenos, unos eventos que son periódicos o cíclicos, que se presentan normalmente, por ejemplo, para nosotros, para Colombia, gran parte de Colombia, el fenómeno ENSO o el Niño, oscilación del sur, es principalmente sequía, sobre todo para gran parte de la región andina. Para Perú, por ejemplo, que está más abajo, es todo lo contrario, es mucha agua. Entonces, son episodios o son fenómenos que se vienen presentando cíclicamente en el tiempo, pero cuando ya de manera progresiva, en promedio, las cosas van cambiando, por ejemplo, la temperatura, significa que el clima en general está cambiando. Y ese solo grado de aumento en la temperatura de la atmósfera significa muchísimas cosas. Puede significar que una especie que florece en determinada época del año ya no lo haga o lo haga más tardío, y que cuando florezca ya no va a ser, digamos, a tiempo para que determinadas especies de animales se alimenten de ese fruto de esa especie. Entonces son cambios que en una mirada macro son muy relevantes, pero que nosotros definitivamente no lo vemos así, porque siempre estamos en el día a día, en la cotidianidad de nuestras funciones y de nuestras cosas. Vienen así estas otras preguntas para darle ahora la palabra al profesor Bernardo, de la capa de ozono, ¿qué tiene que ver con el cambio climático? La capa de ozono se está perdiendo, ¿qué efectos tiene? El ozono definitivamente lo podemos ver desde dos maneras, desde dos puntos de vista. Es un contaminante en la atmósfera más baja, en el aire que nosotros respiramos, con el que estamos en contacto. Pero en otra altura, más arriba, en una capa de la atmósfera que se llama estratosfera, el ozono es fundamental porque está filtrando parte de la radiación solar que es dañina para muchos procesos biológicos en la Tierra, para la piel nuestra, para los ojos, entonces nos puede producir enfermedades, para el desarrollo y la evolución de muchas especies, para la vegetación, para los animales. Pero, ¿esto qué significa? Simplemente que nosotros como una humanidad que estamos aprovechando recursos que la madre tierra y que la naturaleza nos da para nuestras necesidades, satisfacer muchas de nuestras necesidades, hemos hecho o tenemos que mirar cómo lo hemos venido haciendo. Lo hemos hecho bien, lo hemos hecho mal. Definitivamente hemos agotado muchos recursos, seguimos reutilizando y aprovechando otros, pero no necesariamente de la mejor manera. Y yo creo que ahí el profe Bernardo también nos puede colaborar y decirnos unas cosas muy interesantes. Profe Bernardo, el Papa Francisco cuando habla del cuidado utiliza el término casa común. Es que esta casa no es solo para nosotros los humanos, no es solo para los vegetales, no es solo para los animales, sino para todos los seres vivos. Pero dice también el Papa Francisco que la persona que no cuida el agua o que no cuida los recursos, contamina los recursos, los que llevan las mayores consecuencias son las personas más pobres. Y él dice, aquellos que viven en las riberas, al borde de muchas quebradas, están padeciendo el no cuidado de la casa común. ¿Cómo podemos ver el cuidado de la casa común desde una mirada de la economía, del consumismo, como para entrar en esos temas? Muchas gracias, padre. Bueno, lo que el profesor James nos decía ahorita estaba vinculado. Desde el año 91 no se había presentado una reforma laboral. ¿Esto es cierto, no es cierto? ¿Cómo se ha hecho? ¿Qué cambios tiene la reforma laboral, profesora Lady? Muy bien, padre. Para complementar esa respuesta que efectivamente nos realiza nuestro invitado, es importante aclarar que desde 1991 se viene hablando sobre unos principios del derecho laboral, sobre un llamado a expedir un nuevo estatuto
del derecho laboral, que en este momento no teníamos ese cambio. Entonces era una necesidad latente, porque aparte de la Constitución del 91 y yendo un poco más atrás, desde 1970, cuando fue que se expidió el Código Sustantivo del Trabajo, no había una reforma sustancial. Las reformas que se dieron durante este tiempo eran reformas bastante puntuales, bastante encaminadas a dar cobertura a temas muy específicos. Algunas de ellas, como fueron la Ley 789 del 2002, que varió en algunos aspectos lo que tiene que ver con las horas extras, por ejemplo, pero definitivamente esta reforma laboral es una respuesta a una necesidad muy latente de dar esa cobertura a principios inclusive desde la OIT, y ahí les complemento esa Organización Internacional del Trabajo que nos habla sobre unos principios no solamente de Colombia, sino que ya se estaban en discusión en diferentes ámbitos en el mundo. Entonces, la reforma laboral, en primer lugar, es esa respuesta que se hacía necesaria para aspectos como la estabilidad laboral, y que en el transcurso del programa seguramente vamos a profundizar mucho más. Es una reforma laboral. Si hablamos de una reforma laboral, indudablemente tenemos que hablar del trabajo. Y hablar del trabajo es hablar del trabajador. Podría uno preguntarse qué entiende uno por trabajo. Algunas personas dicen es la forma en la cual el ser humano se realiza. Otros dicen es simplemente un contrato donde la otra persona me explota. Otra persona va a decir estoy contribuyendo al desarrollo de la sociedad. Esto significa que hay diferentes miradas. La visión que tiene el trabajador, la visión que tiene el empleador, el empresario, y la visión que tiene el Estado. ¿Qué nos puede decir a eso, profesor Diego? Pues no obstante, podemos decir que todos los anteriores se fundamentan en el incentivo, ¿cierto? Y en este caso podemos hablar de un incentivo económico. ¿Listo? Y aquí vamos a tratar de jugar en dos posiciones, porque si bien, pues en algunos aspectos somos empleados, nosotros tenemos que tener ambas visiones. La visión del empleado y la visión del empleador, ¿cierto? Porque no es una reforma, a pesar de que a modo personal considero que la reforma mejora las condiciones del empleado, pues esto es un sistema, y como sistema tenemos que entender que la relación empleado, empleador y Estado tiene que estar en equilibrio. Entonces toda reforma tiene que mejorar las condiciones del empleado y el empleador, o cómo es eso, porque a mí me parece que es interesante antes de empezar a hablar de reforma no reforma, ¿qué plantea la reforma laboral que se está presentando en estos momentos? En mi concepto, uno tiene que respetar los grupos con los que se relaciona. En este caso, como lo mencionamos, pues podemos hablar de tres inicialmente: empleado, empleador y gobierno, que son los actores fundamentales en este ejercicio. Entonces, para poder entender eso, nosotros partimos del incentivo, y estamos hablando de incentivos salariales, porque nosotros como empleados respondemos a incentivos salariales, y como empleadores respondemos a responsabilidades financieras. Nosotros desde la empresa siempre sostenemos que una de las primeras responsabilidades de una empresa es generar utilidades, ser sostenible en el tiempo y crecer. ¿Quién quiere trabajar en una empresa si se quiebra? Sí. Es la realidad. Eso invita a que nosotros tenemos que cuidar tanto el empleado como el empleador, porque el empleado necesita trabajar en una empresa que genere beneficios para sus grupos de interés, y uno de sus principales grupos de interés es el empleador o accionista. Entonces yo podría como plantear también este otro tipo de reflexión en este sentido. Existe un conflicto de intereses. El empresario tiene estos intereses, el empleador tiene otros intereses y el Estado trata de mediar o tiene otros intereses. Pues nosotros consideramos que el trabajo es un intercambio, ¿cierto?
Es un intercambio, yo te doy mano de obra, tú me das incentivos financieros. Lo que pasa es que aquí la discusión puede avanzar en las necesidades de cada uno. Y una de las preocupaciones es que de pronto la reforma está haciendo mucho énfasis en el empleado. Y de pronto se ha olvidado un poco del empleador. O podemos decir que en un primer inicio ese es el panorama generalizado que uno encuentra cuando habla con los empresarios. Porque no solamente somos empleados, también trabajamos con empresarios que presentan sus situaciones problematizantes en el día a día, y es importante también escuchar qué es lo que ellos tienen que decir. Y la mayor preocupación de ellos es dónde estoy yo como sujeto que también tiene algunas reclamaciones. Y de La salud es una decisión, la enfermedad es una condición de la persona humana, pero cada uno de nosotros decide estar sano a pesar de la enfermedad. Entonces es muy bueno que haya introducido el tema de sanidad, sanitas, porque tiene que ver con un tema también espiritual, moral y decidido, en donde la persona, a pesar de una limitación física, sea la que sea, decide, enfrenta, afronta de la mejor manera la enfermedad, la cual puede llegar en cualquier momento. Pero es salud mental. El ser humano es un ser integral. Desde una visión antropológica, filosófica, decimos que el ser humano es somático, es cuerpo, es espíritu y es mente. No es solo espíritu, no es solo cuerpo, no es solo mente. Y muchos solo se quedan en una enfermedad física y poco trabajan en la enfermedad mental. ¿Qué tal si vamos hablando de este tema? ¿Qué significa salud mental? Muy bien, creo que entonces llegó el momento de escuchar a nuestros expertos. Arranquemos con Laura Andrea Ríos. Laura, ¿qué podemos decirle a la familia? ¿Cómo entendemos la salud mental? Vamos entonces a retomar dos ideas fundamentales, que es la unión con lo que dice el padre Raúl y lo que dices tú, que es una persona que desea ser salvada, ¿cierto? Cuando hablamos de salud mental, es esa persona que necesita ayuda, pero que la pide, ¿cierto? Y cuando nosotros estamos hablando de salud mental, es todo estado dinámico de la persona en cómo se comporta y cómo se relaciona con otros, ¿cierto? No podemos ser nosotros en una unidad, tenemos que ser siempre en comparación y en unísono con otras personas que están a nuestro alrededor. Entonces podríamos hablar de salud mental como un constructo social, y esta salud mental va a depender de la cultura, va a depender de la educación y va a depender también de las creencias que tenga la persona. Yo quisiera, frente a lo que nos dice Laura cuando habla Wilmar de bienestar, hay veces se nos cuestiona, ¿uno estaría todo el tiempo gozando de bienestar? ¿Eso es real o no? Porque las familias en la cotidianidad se presentan muchas situaciones y uno podría decir, gozan de salud mental porque tienen inclusive malestares. Entonces, qué bueno que nos pueda, de frente a esto que menciona Laura y en torno a lo que es salud mental, ¿cómo lo podríamos comprender en esta perspectiva del estar? ¿O es que realmente la salud mental hace o tiene una idea de plano? ¿O realmente es de diversidad? Bueno, Jesús David, la salud mental es un tema complejo, pero que vale la pena reflexionar. Y hay varias circunstancias de esto de la salud mental, que está mediada por factores culturales, por factores personales, por factores biológicos que nos llevan a comportarnos de determinada manera frente al mundo. Entonces, en este orden de ideas, frente a la pregunta que planteas, las personas siempre están debatiéndose con un montón de conflictos y circunstancias personales. Digamos, en la escuela, en el trabajo, no podemos evitar los conflictos, no podemos evitar que tengamos desavenencias con otras personas, no podemos evitar que a veces con mi pareja o con mi hijo yo pueda tener alguna discusión. Lo importante, y decimos que una persona tiene buena salud mental cuando sabe afrontar esos retos de la cotidianidad. Es decir, cuando a pesar de que experimenta enojo, a pesar de que pueda sentir miedo en algún momento, pueda tener la capacidad de afrontar esas dificultades. Claro,
Padre Raúl, cuando usted nos hacía la introducción de salvación, de solidaridad, de subsidiariedad, hay un tema bien interesante que sería muy bueno escucharlo frente a lo que plantea Laura y Wilma, y es cuando nosotros nos enfrentamos o afrontamos. Hay diferentes maneras de verlos. Una cosa es enfrentar, otra cosa es confrontar, ¿cierto? Otra cosa es afrentar algo para resolver. Usted que maneja muy bien el tema de la antropología, ¿qué nos pudiera decir frente a esto que plantea Wilmar? Porque estamos hablando acá de diversidad, de afrontamiento, de enfrentamiento, de confrontación, frente a lo que podemos entender por salud mental. Bueno, yo escuchando aquí a los expertos me venía una interrogante y antes de darle respuesta a eso quisiera conversar también sobre ese interrogante. Entonces la salud mental siempre tiene que ver con la relación con el otro. ¿Será que yo no puedo pensar en una salud mental a nivel personal, subjetivo, individual? Siempre es en relación con o lo que me genera a mí el malestar mental, siempre es la relación con el otro, o yo puedo, aunque no me relacione con el otro, puedo tener una salud mental. Padre, usted hace una pregunta muy interesante. Resulta que nuestra salud mental tiene algo que evidenciamos en la cotidianidad, ¿cierto? Que sería lo conductual que vemos. Pero eso no lo podemos acotar ahí porque lo que evidenciamos en lo cotidiano es resultado de la interacción de muchos factores, entre los cuales está usted mencionando uno, la interioridad, efectivamente, el mundo emocional, el mundo cognitivo. Por eso es que los psicólogos hablamos de autoestima, de esquemas, de todo lo que tiene que ver con cómo yo proceso y miro el mundo. Pero también en eso está unos factores biológicos. Nuestro modo de ser, nuestra salud mental está condicionada también por todo un sustrato biológico, neuronal, neurológico, cerebral, y que cuando eso falla, independientemente de que nos relacionemos con otros, no hay mucho que hacer. Pero efectivamente hay otro elemento y es lo relacional, cómo nos configura a nosotros un equilibrio y cómo también pues, es generalmente donde se observa lo saludable o no. En el trabajo, como lo decía, en el estudio, ahí es donde vamos viendo realmente si una persona está llegando a esos estándares, entre comillas, sin decir que esto sea universal, pero unos estándares de comportamiento que nos dicen que alguien es saludable. Bueno, ya muchas gracias, Wilmar. Con respecto a la pregunta que hacía Jesús David, pues podría ampliar también este escenario. Uno, el ser humano siempre es un ser que está abierto a los demás. El mismo concepto de persona es apertura, pero la apertura a la otra persona es una apertura neutra. Por ejemplo, yo puedo estar mirando a Laura y Laura puede estar pensando muy bien de mí o también puede estar pensando muy mal de mí. Por tanto, es una presencia neutra de la otra persona. ¿Qué llega a pasar en mí? Es la manera como específicamente empezó a una desmotivación, a quejarse, a estar irritable, llega siempre enojado y él no era así, pues eso me tiene que generar una alarma. ¿Por qué? Porque precisamente ahí donde estamos empezando a identificar que pueden haber dificultades de salud mental ligadas a los temas emocionales y que eso a mí me tiene que llevar a decir, tomo una decisión de pedir ayuda. Muy interesante, Padre Raúl. Con esto que nos dice Wilmar, entonces nos está como invitando a lo siguiente, queridas familias. Toda la familia, el núcleo de la familia interviene. De cierta manera, no es un tema que recaiga sobre una sola persona. Papá, tú eres responsable de la salud mental del que está al lado, de tus hijos. Mamá, tú eres responsable también. Los hijos, entre ellos los hermanos, pero a la vez de papá y mamá. Entonces empieza acá un tema y sí, como lo hablábamos en el programa pasado, de la familia como un sistema. Padre Raúl, ¿qué podríamos decir de esta primera parte antes de irnos a un corte comercial? Yo sintetizaría en este punto, y es con respecto a lo que usted mismo estaba diciendo, que la familia es un sistema, pero a la vez es un sistema que tiene subsistemas. Si no hay una buena relación entre papá y mamá, va a haber una influencia en las emociones, en el comportamiento
en el hijo. Si entre los hermanos, por decirlo de esta manera, no hay una buena relación y una muy buena comunicación, el sistema va a quedar afectado. Entonces, si un subsistema no marcha, el sistema tampoco va a marchar y podremos hablar ahí de enfermedad en la familia o podríamos hablar de no salud mental en la familia. ¿Sería así o no, Laura y Wilmar? Efectivamente, padre. Cuando no hay estabilidad en las relaciones, cuando los subsistemas tienen fallos, subsistema parental, que son los hermanos. Perdón, Wilmar, como aprovechándolo, ¿cómo podemos hablar de esos subsistemas? ¿Cuántos hay en la familia? Para que los televidentes tengan más noción de estos temas. Padre, los subsistemas generalmente en nuestras familias son el filial, de padres a hijos, el fraternal, de los hermanos, el conyugal, de la pareja como tal, y el fraternal, que es de los hermanos. Pero eso creo que podríamos ampliarlo un poco más porque esas relaciones condicionan e influyen en la salud mental de las familias. Qué interesante, queridas familias. Vámonos a ir a un corte comercial y ya regresamos, porque esto de los sistemas y los subsistemas los debemos entender, precisamente para dar continuidad a lo que hemos dicho, la influencia de la familia en la salud mental. Ya regresamos en Diálogos de Frontera. Nuevamente en Diálogos de Frontera. El día de hoy, influencia de la familia en la salud mental. Pero, ¿qué piensan las otras familias? Veamos el siguiente corte donde les hicimos unas preguntas a ver qué tienen para nosotros. Ya regresamos. La familia es un campo muy importante a la hora pues de desarrollar nuestra salud mental, no solamente padres sino también hermanos o incluso a aquellos que podríamos de pronto considerar familiares cuando en realidad no tenemos algún parentesco sanguíneo. Ellos, al ser tan cercanos, podrían influir directamente en nuestra forma de comportarnos y en nuestras actitudes ya más en entornos sociales, y pueden definir mucho nuestro carácter, nuestras costumbres y directamente nuestra salud mental. Definitivamente es un peso muy grande, sea para bien o para mal, dependiendo del contexto en el que nos desarrollemos. Nuestra familia siempre influye en nosotros en la forma de ser porque tenemos muchos códigos que compartimos en cuanto a la forma de vestirnos, la parte religiosa, la parte social. Entonces la familia siempre ha sido muy importante para poder influir en la forma de ser de nosotros. Sin embargo, nosotros somos libres de decidir cuál es el camino que queremos tomar para nuestra forma de ser o de pensar. Creo que ese es el factor principal porque desde pequeños nos inculcan valores y esos valores ya incluye toda nuestra vida. Ya de esos valores empieza nuestra formación, nuestro progreso, y mediante eso nosotros vamos viendo qué es bueno o qué es malo para nosotros. Gracias a Dios vengo de una familia muy tranquila, de muy buenos ejemplos, principios que me han llevado a partir de los comportamientos de mis padres, de mis familiares, pues tener un comportamiento que sigue esos ejemplos. Hasta el momento, gracias a eso es que hoy en día en parte soy como soy, ¿sí? Mi familia ha influido bastante, realmente yo soy igualita a mis papás, entonces de ellos saqué en parte lo tímida, pero también lo espontánea a veces de mi mamá y así.
Bueno, mi familia ha influido de una manera muy positiva en mi vida, pues a lo largo de todos estos años me han inculcado muchos valores. Uno, y que rescato mucho, es la empatía. En mi casa siempre se practica ese valor, la tolerancia, el respeto. Entonces, sin lugar a duda, eso ha influido mucho en la manera de ser y cómo me comporto. Muy importante la familia en ese sentido porque digamos que nos puede permitir tener tranquilidad, un soporte, una base estructural desde el padre, desde la madre, una tranquilidad y ayuda. Particularmente en mis años de vida he podido experimentar que su formación me ha permitido atender las presiones que da la vida, porque la vida es difícil, tiene subidas, tiene bajadas, y indiscutible es importante poder enfrentar las adversidades así como las cosas buenas. Después de haber escuchado la opinión de diferentes personas de la comunidad y de diferentes familias, se presenta esta ambigüedad. Algunos dicen, claro, la familia a mí me ha enfermado. Otros han dicho, no, la familia a mí no me enferma. Ha sido una consistencia, me ha ayudado mucho. Yo quisiera preguntarle a ustedes dos, como expertos en la materia que están con nosotros, ¿es posible que la familia me enferme? ¿Es posible que la familia me dé salud? O incluso podría ampliar también el tema. Hablamos que a nivel físico, biológico, heredamos unas enfermedades. ¿Será que también en nuestras familias heredamos también enfermedades mentales? Padre, hay varias cosas que decir con lo que usted nos plantea. Digamos que los seres humanos somos seres que nos relacionamos y que la familia es la primera relación que influye en todo lo que nosotros somos, absolutamente en todo. Y ahí es donde viene uno de los temas que estábamos conversando, que era el tema de la visión de sistemas. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí y que tiene una finalidad. Vamos a ponerlo esto en la familia. En la familia, ¿quiénes forman familia? Personas que constantemente están interactuando. ¿Y cuál es la finalidad de ese grupo? Pues el desarrollo de cada uno, que cada uno se sienta feliz, que cada uno se sienta pleno. ¿Y eso cómo lo hace la familia? Mediante esos vínculos de afecto, mediante esos vínculos de parentesco, que podemos decir. Pero a veces esa familia no funciona así. A veces por circunstancias personales de los papás, digamos, papás con historias traumáticas que no han elaborado eso, empiezan a transmitir patrones comportamentales o comportamientos los empiezan a transmitir a sus hijos. Por ejemplo, papás que fueron criados de manera violenta, que les pegaban, que como decimos por ahí, les daban con verbena, con chancla, con todas esas cosas. Y eso no lo han sabido elaborar y quieren llevar ese mismo comportamiento a sus hijos. Papás, por ejemplo, o mamás, por ejemplo, que fueron criados de manera en que no tenían posibilidad de expresar sus emociones. Entonces eran fríos, distantes, y con sus hijos no les expresan cariño, no les dicen te quiero, no les dicen te extraño, no les dicen tú eres importante. Y retomando algo que se decía en el pasado programa, una de las dificultades más evidentes que encontramos en muchas de nuestras familias es que no nos comunicamos bien. Y cuando tenemos falencias en la comunicación, eso interviene en nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque la comunicación nos permite a nosotros el reconocimiento, sentir que somos importantes para alguien. Por ejemplo, uno de los castigos que a mí me dolía más de niño era que mi mamá me dijera, yo no te hablo. Es decir, te estoy privando de reconocerte. Ese tipo de circunstancias o ese tipo de comportamientos influyen en mi salud mental. Efectivamente, en la evidencia uno lo ve en la cotidianidad. ¿Cuáles son los problemas que más nos duelen a nosotros? Ni siquiera los laborales. Generalmente, ¿cuáles son los problemas que más nos duelen? Los problemas de la familia. Porque nosotros no somos seres solos, necesitamos de otros. Y el otro más importante para todos los seres humanos es el otro familiar. Aquellos que me cuidan, aquellos que me dan amor o que en teoría me deberían dar amor. Porque con esto termino una de las dificultades más duras que tienen las personas. Es que aquellos que deberían darle amor a uno no se lo dan.
Y ahí es el origen de muchos de los vacíos y de las tristezas que tienen las personas. Entonces, en concordancia, preguntándole ahora a la doctora Laura, si yo a nivel personal no tengo salud mental, a nivel familiar, esto se va a llevar a tener unas consecuencias, una repercusión, pues a llevar allá. De ahí la importancia que una persona cuando vaya a contraer matrimonio, vaya a conformar familia, debe ser una persona sana mentalmente. Es que yo creo que toda esta relación de salud mental va en una vía bidireccional, ¿sí? En tanto cuanto yo me siento bien conmigo misma, pues eso es lo que voy a, digamos, a reproducir en los que están conmigo. Entonces yo creo que es fundamental, y usted toca un tema, padre, que posiblemente nos da para otro programa, y es el tema de cómo elegir pareja, ¿cierto? Porque es el hecho de todos esos condicionantes biológicos, culturales y contextuales que me llevan a mí a tomar decisiones a la ligera y posiblemente más adelante nos pasan factura. Entonces, cómo nosotros desde ahora, desde la familia, desde las familias que estamos conformando, cómo nosotros aprendemos a comunicarnos asertivamente, pero también una comunicación afectiva. Queridos oyentes, pero yo le escuchaba un término que me gustaría, profesora Alba, ampliarlo, recursos, porque uno dice recursos y siempre está pensando en cosas materiales, pero ¿cuáles son esos recursos? Bueno, esos recursos nosotros podríamos hablar desde la tierra, no solamente la extensión física como tal, sino los recursos renovables y no renovables que están en ella. También podríamos hablar del trabajo de las personas, incluyendo todas sus capacidades, conocimientos y experticia. Y dentro de este trabajo, insisto, está el tiempo, porque pues uno tal vez quiere hacer muchas cosas o muchos trabajos, pero es que el tiempo también impone limitaciones, uno no lo puede hacer todo. Aquí también hablamos de recursos de capital, las mismas edificaciones, el dinero, todos los recursos financieros. Cuando hablamos de otros recursos tecnológicos, también hablamos del conocimiento y las técnicas que se poseen para producir, digamos, de una manera más eficiente. Entonces aquí es importante que nuestros televidentes sepan que cuando hablamos de economía no solo estamos hablando de dinero, que a veces es como lo que se piensa. Sí, claro, el dinero es un recurso, es un medio finalmente, pero los recursos escasos van mucho más allá del dinero y por eso es que la economía también va mucho más allá en su estudio. No estamos estudiando únicamente cómo las personas tomamos decisiones que tienen que ver con el dinero, sino que tienen que ver, insisto, con el manejo de nuestro tiempo, de nuestros conocimientos, de todos los recursos que nos pone el planeta. Bueno, entonces, economía no es solo manejo de dinero, economía también es manejo de tiempo, es manejo del trabajo, el manejo de la capacidad cognitiva, son muchas cosas. Yo quisiera ahora escuchar al profesor Carlos Mario, porque es que para manejar la economía van apareciendo diferentes modelos. Y de esas cosas que se habla de un estado de bienestar, se habla de un estado liberal, se habla de una economía liberal, se habla de una economía colectivista, como una manera de encauzar estos recursos que nos hablaba la profesora Alba. ¿Qué tal, Carlos Mario, si hablamos de estos temas de modelos económicos? Por supuesto que sí, padre. Digamos que la profesora Alba Lucía acaba de hacer pues una exposición muy clara sobre el concepto, fundamento y alcance de la economía. Y como señala el padre Raúl, pues digamos que sobre la base de esos fundamentos teóricos, de alguna manera universales y generales, pues se han ido configurando algunos modelos o formas de organizar la producción y de estructurar pues en términos sociales, económicos del Estado mismo, para orientar pues algunas cuestiones en torno a la economía.
Y sobre la base de eso también me parece que es importante, quizás incluso antes de desarrollar un poco ese asunto de los modelos económicos, la diferenciación que debemos hacer, que es una claridad entre economía, como lo acaba de señalar la profesora Alba Lucía, y los hechos sociales o las prácticas sociales. Economía y hechos sociales. Y hechos Qué económicos. interesante esa hechos parte. Sociales, claro. Porque no es lo mismo, porque a veces pensamos que economía pues es administrar el recurso o que es el mercado, ¿cierto? Y digamos que la economía es la ciencia social, como lo acaba de anunciar la profesora Alba Lucía, pero los hechos económicos son la forma en que desarrollamos esa administración del recurso escaso. Hechos, formas en que desarrollamos la economía. Es correcto, es correcto. Y muchos de esos hechos económicos se modelan sobre la base de los modelos económicos que vamos a hablar. Lo que usted enunciaba, por ejemplo, el capitalismo o el colectivismo, ¿cierto? O socialismo. Entonces, esos ideales o esas ideologías, si lo queremos llamar así, de alguna manera configuran o modelan el hecho económico. Me explico, en un modelo capitalista, para empezar a dar pistas sobre el asunto, en un modelo capitalista se propugna por la liberación de los mercados. Entonces, un hecho económico, libertad económica, propiedad privada absoluta, eso es un hecho económico. Eso es un hecho económico. Por ejemplo, bajo el ideal neoliberal, lo que usted dice, la desregulación, toda esa apuesta por la financiarización de la economía, el desarrollo de cosas financieras, todos los mercados financieros, eso lleva a modelar o a configurar algunos hechos económicos sobre la base de la desregulación, por ejemplo, ¿cierto? Sobre el no y en la intervencionismo. parte que yo enunciaba, economía colectivista, ¿cómo sería el hecho económico? Bueno, también hay unos hechos económicos o unas prácticas alineadas sobre ese modelo de colectividad, de comunidades socialista. Por ejemplo, un principio que subyace en ese modelo colectivista, la igualdad. Entonces, las prácticas sociales, los hechos económicos y sociales tratan de configurarse sobre la base de la igualdad. Igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades, con las reflexiones que podamos hacer sobre ese asunto de la igualdad también, ¿cierto? En algunos momentos la tiranía de la igualdad, de concebir que todas las personas son iguales y no posibilitar, digamos, el desarrollo de ciertas capacidades, de ciertas oportunidades que también puede limitarse. Entonces, esos modelos, uno liberal, sustentado en esa liberalización, un poco sobre la libertad de los mercados, el no intervencionismo, el reduccionismo del Estado y el modelo colectivista, mucho más sustentado en unas condiciones, digamos, de igualdad, de tratar de que todas las personas tengan como las mismas condiciones, si se quiere, con un Estado mucho más interventor, si se quiere, con más énfasis en los asuntos del mercado y de la economía. Como pueden ver, este tema de la economía es bien interesante y todavía no hemos hablado de la economía en clave de responsabilidad social. Finalmente, hacer que nuestra vida sea más sencilla. Yo le quisiera preguntar antes si dice nuevas tecnologías, es que habían antiguas. Es que siempre hay nuevas tecnologías, o sea que el término siempre es actual. Siempre es actual. Siempre hay novedad. Ah, lo que pasa es que las tecnologías son las que se hacen viejas, pero siempre vamos a tener nuevas tecnologías. Siempre vamos a tener. Sí, el término sigue vigente. Qué bien. Bueno, ya desde lo comunicacional, digamos que como lo decía el profe Reinel, existen evolución de las tecnologías, o sea, existe desde el libro, se considera una tecnología en su momento, el televisor, la radio, y ahorita por eso siempre estamos en el término de las nuevas tecnologías, ahorita muy enfocado en lo que es el internet particularmente y todo lo que significa la web. En términos comunicacionales, la comunicación siempre ha estado intervenida por la tecnología. Entonces, si entra la radio, por ejemplo, transforma la forma en que la gente se comunica. Igual ha pasado actualmente con las redes sociales o con un WhatsApp. WhatsApp transformó totalmente la forma en que la gente se comunicaba. Y esa es una nueva tecnología y por eso es tan importante dentro del campo de la comunicación, porque interviene entre toda la forma social en que las personas intercambian ideas, intercambian información. Entonces, Daniela, hay antiguas tecnologías como el radio, la televisión, el micrófono, son nuevas tecnologías, eran antiguas, en esa época eran nuevas tecnologías, ahora ya son antiguas tecnologías. Y hoy va apareciendo el WhatsApp, va apareciendo YouTube, todo esto. Yo quisiera ahora preguntarle al profesor Reinel
¿Qué tiene que ver estas nuevas comunicaciones con la ingeniería? ¿Cómo se relaciona? Bueno, digamos que los ingenieros somos los llamados a desarrollar ese tipo de tecnologías. Digamos que somos la parte de la sociedad a quien se nos indilga esa responsabilidad. Y claro, somos usuarios también, o sea, creemos mucho en lo que investigamos y creemos mucho en lo que desarrollamos. Entonces sí, todo el tema de Internet, todo el tema de la inteligencia artificial, todo el tema de la robótica, pues son diferentes áreas del conocimiento donde la ingeniería está completamente inmersa. Profesora Daniela, hoy se habla mucho de la Internet. ¿Qué relación tiene la Internet con la comunicación, con esto que estamos hablando? Si lo miramos desde la relación Internet-comunicación en la actualidad, yo diría que es toda la tecnología y toda la comunicación y hasta los medios de comunicación están pasando y están migrando de esos medios tradicionales a los medios digitales. Y ya la comunicación, sobre todo desde pandemia, se fue como el punto pico, se transformó a una comunicación mucho más digital y mucho más mediada por los elementos digitales y virtuales. Entonces pasa a hacerse una comunicación y por eso ahorita nace la categoría de comunicación digital, de comunicación transmedia, como unas nuevas formas de estudiar la comunicación y de darse también la comunicación. En aquellos tiempos donde se estudiaba comunicación se hablaba de un emisor, de un receptor, de un mensaje. En eso consiste la comunicación. Yo quisiera, dado que usted es profesional en comunicación, que nos digan qué es la comunicación o cómo se puede definir. Hoy en día la comunicación está cambiando estos conceptos, emisor, receptor, mensaje. Digamos que en esencia la comunicación siempre permanece en el mismo concepto, son el estudio o cómo se ven las relaciones, las interacciones dentro de los seres humanos y cómo todo eso se da en un componente para generar sociedad y fundamentar lo social. Es tanto que nosotros somos sociedad porque permitimos y tenemos unas formas de comunicación concreta. Ahora lo que hacen estos medios, la tecnología, la televisión, etcétera, son unas nuevas formas de mediar esas relaciones y esas interacciones entre los seres humanos. Entonces la comunicación sigue siendo la misma, lo que cambia son los lugares de mediación o por dónde hacemos esa comunicación. Entonces, cuando hablamos de medios de comunicación, estamos hablando de esas mediaciones. Yo quisiera como ir ahondando en esto porque con estas nuevas tecnologías de la comunicación vamos llegando a un fenómeno de la comunicación de masas. Entonces, a través de la tecnología, llámese YouTube, Facebook, hay una gran cantidad de personas y ya no es esa comunicación, no sé si se podría decir así, face to face, ¿ok? Sí, ya digamos que pasa a una comunicación mucho más masiva, igual de la comunicación de masas. Hablamos más o menos desde los años 40 con la expansión de la radio y después con la expansión de la televisión. Ahorita podríamos hablar más de masas, sería para mí una comunicación mucho más globalizada, porque ahorita yo puedo meterme en mi celular y ver la última tendencia a nivel mundial, comunicarme con una persona de otro país, ver un video de otro país, ver el último lanzamiento de cualquier asunto mediático, cosa que era limitada en lo anterior. Entonces, para mí, la tecnología y el Internet particularmente es un lugar de expansión de la comunicación. Lugar de expansión de la comunicación. Estamos con Reinel, que es ingeniero. ¿Qué tiene que ver? Una de esas cosas que se le dice que hoy está mandando mucho los algoritmos en comunicación. Eso es verdad, es cierto que tiene que ver con eso de los algoritmos en comunicación. Claro, la programación, el desarrollo de aplicaciones, pues es uno de los grandes temas en la actualidad. Desarrollo y aplicaciones. Desarrollo de aplicaciones en todo tipo de contextos, porque en cualquier área del conocimiento nosotros vamos a tener aplicaciones. Ahora, por esa razón es que el mercado de los ingenieros electrónicos y de sistemas y de ciencias asociadas es una de las trabajos que más se solicitan en la actualidad. En lo particular, nuestros ingenieros en el quinto, sexto semestre pues ya tienen posibilidades laborales porque se entiende que es una necesidad para todo el tema de los empresarios. Y más que los algoritmos han ido evolucionando y han creado nuevas áreas del conocimiento, como en la actualidad se trata de lo que es la inteligencia artificial, que seguramente hablaremos con más profundidad más adelante. Tema que nos va convocando la inteligencia artificial. Cuando se habla de inteligencia artificial,
Habla uno de un desarrollo de una aplicación, habla uno de comunicación, habla de una nueva tecnología. Al servicio del profesor las condiciones necesarias para tener una formación con calidad. De esta manera entonces pues se tuvo una participación muy importante, muy significativa de toda la comunidad profesoral. Esto obedece también a que ellos tienen voz, ellos tienen palabra, ellos tienen recomendaciones y por supuesto son tenidas en cuenta en todo el plan de mejoramiento institucional, es decir, en lo que tenemos que mejorar, pero también en cómo identificamos esas fortalezas que están al servicio de esa formación. La cualificación de la comunidad profesoral cada vez más se ha ido avanzando. Tenemos profesores que ostentan la formación al nivel de doctorado, profesores que tienen nivel de maestría y por supuesto son bajo estos roles y estas funciones de investigación que generan resultados importantes con impacto para la región y por supuesto porque se vienen investigando temas acordes y temas en contexto que responden a problemáticas sin duda sociales y que de una u otra manera pues avanza en esta perspectiva de lo que es la universidad también en salida. Por otro lado, el Ministerio de Educación Nacional es claro cuando nos dice que nuestros profesores deben tener una cualificación que sea pertinente. Y en esa medida, pues tenemos diferentes espacios, escenarios que propicia la universidad para que esto se desarrollen competencias en los profesores en lo pedagógico, ¿sí? Es decir, que cuando el profesor llegue al aula tenga un conocimiento de cómo transmitir ese conocimiento y se convierta por sí en un aprendizaje para el estudiante, desde un componente también del humanismo. Nosotros como Universidad Católica pues tenemos en nuestra misión, en nuestro ADN, una forma de concebir también a la persona, desde ese ser humano y por supuesto también eso cómo se traslada a ese servicio a la persona humana y en este sentido es cómo se transforma la sociedad a través de ese proceso de formación. Tenemos también pues otras digamos áreas en las que se enfoca esa cualificación. Como bien lo sabemos, pues la universidad desarrolla las funciones de docencia, investigación y extensión. Entonces es desde allí donde también se aportan elementos para que esa labor que el profesor desempeña cada día pues esté cualificada, sea pertinente y logre transformar en el aula los seres humanos también que tenemos. Diana habla de muchos elementos que son muy importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene el docente con el estudiante y hay un proceso muy bonito que es propio de la Universidad Católica de Oriente y es ese proceso de acompañamiento al estudiante desde el ingreso precisamente a la universidad. ¿Qué es el proyecto Pedagogos y cómo el docente hace parte de él? Claro que sí, Luisa. Se me olvidaba decir algo supremamente importante y es que el profesor es protagonista de todo ese quehacer cotidiano en la universidad, ¿cierto? Es un actor fundamental en ese proceso y en esa relación docente-estudiante. Nuestra universidad tiene un sello, aparte del de la acreditación en alta calidad, diría que es un elemento importante la forma como se traduce el acompañamiento al estudiante desde que la persona decide hacer parte de un programa académico a través de una inscripción hasta que logramos finalizar todo ese proceso de formación como egresado de un programa profesional. Es decir, que el profesor juega un papel fundamental en toda la ruta formativa, desde que llega, luego cómo va transcurriendo durante cada semestre académico, cómo se acompaña, cómo llega a tener un rol, digamos, en su práctica profesional y cómo egresa, como lo decía anteriormente. Qué pena interrumpirte, Diana. Es decir, no es solamente permitir que el estudiante llegue a la universidad,
sino asegurar su permanencia dentro de ella. Así en es. diferentes espacios, ambientes, y cómo se van sintiendo ellos en esta nueva vida universitaria que emprenden. Además que desde que el estudiante o el aspirante más bien llega a la universidad, se hace todo un proceso de acompañamiento a través del profesor pedagogo, que es un profesor que acompaña al estudiante, lo motiva, lo orienta, y por supuesto en este proceso también identificamos factores que pueden estar incidiendo precisamente en un desempeño académico, por ejemplo, asuntos relacionados con aspectos emocionales, problemáticas familiares, aspectos relacionados con la situación económica de la familia, que también hemos identificado se puede convertir en una dificultad para continuar en ese proceso de formación. Entonces, ese acompañamiento se hace de manera permanente, constante, a través también de un equipo muy importante de profesores, pero a su vez también de estudiantes de psicología que acompañan como mentores psicosociales este proceso de formación. Esto es una realidad y considero que una universidad que se preocupa por el bienestar íntegro del estudiante es uno de los valores más agregados y factores diferenciadores que puede tener una institución educativa. Digamos que la pandemia ha sido un reto gigante para todos, pero también se ha hablado ahora de lo que es la pandemia de salud mental. Supongo que desde este tema el proyecto Pedagogos permite que el estudiante no solamente comience, sino que permanezca y logre finalizar su proceso académico. ¿Es así, cierto? Así es, Kisi. La universidad, bueno, también desde el programa Pedagogos, pero en articulación con otras áreas de la institución, acompaña precisamente ese bienestar del estudiante. Y es así como a través de un equipo humano es decir, que tienen alma. Una planta tiene alma, un gato tiene alma, una vaca, un elefante tiene alma. Pero ¿qué significa aquí alma? Principio vital. Ese principio vital es principio de operaciones. Entonces, la planta nace, crece, se reproduce, son los principios de operaciones de la planta. El animal nace, crece, se reproduce y tiene vida sensitiva. Vida sensitiva, nace, crece, se reproduce, vida sensitiva, por tanto hay una interacción con el mundo externo. La vaca cuando ve el ratón lo diferencia, cuando ve el caballo lo diferencia, ve ahí, aunque no tiene un conocimiento ilimitado, pero sí conoce, tiene vida. Por tanto, principio de operaciones, nace, crece, se reproduce y tiene vida sensitiva. Y en el ser humano nace, crece, se reproduce, tiene vida sensitiva y tiene vida intelectiva. Vida intelectiva, ¿cómo entender esto? Santo Tomás lo definía de esta manera. Él decía que el ser humano conoce, el primer paso de conocimiento es los sentidos, luego el intelecto. Nada hay en el intelecto que no pase por los sentidos. Bueno, esto más o menos ubicando el concepto de vida. El animal tiene vida, tiene vida y tiene una vida sensitiva, pero estaba hablando del concepto de alma. Me ubico aquí en un plano, digámoslo, filosófico, pero reflexivo. El alma del animal es generada, en cambio en el ser humano, como es intelectiva, es creada. ¿Qué significa generada? Generada. Un perro cuando está con la perra y tiene perritos se genera, ahí no hay una creación. En cambio en el ser humano sí hay una creación, es distinto. Por tanto en el animal es intrínsecamente dependiente de su organismo. En cambio el ser humano es intrínsecamente independiente del organismo. Para el animal solo existe tiempo y espacio aquí y allá. En cambio el ser humano puede superar tiempo y espacio porque es espíritu. Así ya estamos poniendo el concepto de vida. Vida vegetativa, vida sensitiva, vida intelectiva. Perfecto. No pudo estar mejor descrito este concepto por el padre, pero ustedes se van a preguntar, ¿por qué estamos hablando de vida, de mascotas, de familia?
y es porque cada vez se vuelve más común que entre las familias padre hay una tendencia a que se tengan menos hijos y más mascotas. ¿Qué es lo que está pasando en el contexto de la familia que lleva a más fácilmente tener un gatico, un perrito y que los seres humanos no se decidan a procrear? Pero eso lo vamos a tocar más adelante. Con base a este concepto antropológico que usted nos acaba de realizar, doy paso al profe Jesús David para que nos cuente un poco cómo interactúa el ser humano con otras especies en un mismo ambiente. Sí, es una pregunta muy interesante de hecho, y además que implica también el análisis profundo de la relación ser humano-naturaleza, ¿cierto? El ser humano como un ser vivo que atiende, que ha desarrollado su intelecto, que como lo mencionaba el padre hace un momento, ha pasado y se desarrolla a través de lo que denominamos ciclo vital. Todas esas etapas del ser humano lo convierten en lo que son y lo que va a ser en un futuro. Sin embargo, el ser humano, desde Occidente, la concepción de relación de la naturaleza es de transformación, de modificación de los ecosistemas naturales, del ambiente natural, y no solamente del medio natural, sino también del ambiente social y construido, en el cual nosotros los seres humanos desarrollamos el lenguaje, el pensamiento, las sensaciones, las percepciones y todo lo que nos convierte en seres humanos. Esa relación ya del ser humano con la naturaleza, en donde se domestica a las diferentes especies para servir al ser humano y para transformar el ambiente. Muy bien. Profesor Luis Eduardo, usted convive con 7 perros y un gato. Y un gato. Me puede perder el gato. El gato es importante. ¿Cómo se la lleva el gato con los perros? Bien. Lo que pasa es que todos han sido criados desde cachorros, entonces ahí entraríamos como a tocar otra variante del tema, que es el tema del comportamiento de eso que nosotros tenemos allá como una especie, ¿cierto? El tema de la etología. De la etología, yo lo veo ya desde la comportamiento del ser humano. Por formación yo tengo la parte administrativa, biológica y humana, ¿cierto? Entonces yo lo veo también desde el componente biológico. Desde el componente administrativo, no son un negocio para mí, quiero aclararlo, no son un negocio, respeto mucho ese tipo de negocios. Y desde el componente de lo humano, porque se genera como esa interacción o esa transformación, no a humanizarlo, que ese sí lo tenemos claro, sino a entender que, como le decía muy bien el padre, es un ser vivo que siente, que de alguna manera tiene unas afectaciones por un entorno que yo desde la etología debo entender para generarle ya otro concepto que sería un bienestar, tanto para él como ser vivo, como para mí, que tengo una responsabilidad con él. Porque es que es todo así. Padre, esto ya va a empezar a coger forma. Yo sí. No, desde el comienzo, ¿cómo que va a empezar? Desde el comienzo tiene forma. Sí, antes de que de pronto quede mocha aquí la idea que el profesor Luis Eduardo nos acaba de introducir, ¿qué tal si vamos a un pequeño corte institucional y regresamos para ya entrar en materia acerca del... A todos nuestros televidentes. Ok, cordial saludo, gracias por la invitación. Bueno, el transhumanismo es un término un poco extraño para algunas personas. Sin embargo, el transhumanismo es una propuesta que, si bien es tecnológica, científica, filosófica, también es una propuesta cultural. Y como propuesta cultural, tecnológica, filosófica, pues el transhumanismo le apuesta a una transformación de lo humano. Esa transformación de lo humano está cimentada sobre el uso de la tecnología. Se habla hoy de 4 componentes o de 4 saberes que aportan a esa transformación y les llaman las NBAC, que sería la nanotecnología, la biología, la informática y las ciencias cognitivas. Esas son las ciencias sobre las cuales se está operando para transformar al ser humano. Ahora, ¿qué pretende transformar el transhumanismo? Pretende transformar el ser humano, pero a mí siempre me gusta reiterar en 3 aspectos. 1, la inteligencia. 2, el bienestar o la felicidad. Y 3, la juventud. Primero, la inteligencia. Pues sabemos que como seres humanos tenemos una capacidad, pero esa capacidad inteligente no ha llegado a su máximo esplendor, no ha tenido su máximo desarrollo. Entonces el transhumanismo, en una de sus vertientes, propone llegar a una superinteligencia. La cuestión es que ahí hay una dificultad, y es que
no hemos sabido entender qué es la inteligencia y ahora estamos hablando de que las máquinas tendrán una inteligencia que superará a la humana. Entonces se habla de una superinteligencia o incluso de una inteligencia artificial general. 2, transformar el bienestar, hacer que el hombre sea siempre feliz. Ese es otro tema de controversia. Algunos autores hablan que en la contemporaneidad el problema del ser humano es un problema de la depresión, de la falta de atención, son problemas relacionados con todo el tema neurológico, y pues entonces el transhumanismo dice lo que haremos es que siempre seas feliz. Entonces lo que se llama el superbienestar. Y por último, pues desde la antigüedad siempre nos hemos interrogado si la muerte tiene que llegar tan temprano o si por el contrario podemos alargar la vida sin la necesidad de que las enfermedades y la misma vejez que se empieza a contemplar como enfermedad pueda ser suprimida, y entonces es lo que se llama la superlongevidad. Es decir, profesor Johnny, que podríamos indicar que el transhumanismo es como la búsqueda de los seres humanos en transformar lo que hoy tenemos como condición humana, y que está buscando inclusive el sueño de muchos tiempos de un futuro largo, de longevidad, de felicidad, de bienestar, de poder. Así es, el transhumanismo tiene como propuesta mejorar lo existente, o algunos denominan que ese mejoramiento, más que un mejoramiento, es un potenciamiento del humano. Claro, porque entonces quedaría la duda si lo que tenemos no es bueno. O sea, podríamos decir que somos completicos, pero vamos a transitar a otro momento. Doctor Freddy Gioberti, ¿qué podríamos decir en torno al transhumanismo desde su perspectiva? Usted que es bastante leído en el tema también filosófico y que precisamente es un invitado muy especial para el tema en el día de hoy. Pues a ver, Jesús David, yo pienso que el transhumanismo surge como consecuencia de un proceso de largo aliento que se viene desarrollando desde mucho tiempo atrás. O sea, el proceso del cambio se ha dado desde 8 millones de años atrás, cuando vivimos la primera revolución cognitiva. El ser humano, que era un ser homínido, caminaba en cuatro extremidades, y pasa poco a poco a ganar unas adaptaciones evolutivas que lo hacen que pueda erigirse en 2 piernas, liberar su mano, constituir la mano prensil, y poco a poco esos desarrollos se van extendiendo hasta un momento en que entra otro elemento, ¿cierto? La mecanización, que va generando una sustitución de esas habilidades y esos desarrollos evolutivos. Posteriormente, en mediados del siglo XX, con la introducción del microchip, el microprocesador, que va generando un efecto sustitutivo en la capacidad cognitiva del ser humano, y ahora en esta revolución 4.0, que es básicamente la revolución de las inteligencias, en la que a través de la inteligencia artificial se logran ganar otros escenarios, y sumados con esas disciplinas como la que menciona Johnny, la nanotecnología, biotecnología, ciencia cognitiva y la ciencia informática, pues se combinan, convergen hacia la generación de un nuevo ser humano menos corruptible, más potenciado, que logre, digámoslo así, ganar otras posibilidades y que logre pues aspirar a metas como la longevidad, como a la disminución de sus imperfecciones propias por ser un organismo biológico, y unas extensiones mayores que creo que tendremos la oportunidad de discutir más adelante. Muy bien, Padre Raúl, qué bueno que nos haga un encuadre esta primera parte de lo que es el transhumanismo, porque ya empezamos como a meternos y a navegar en aguas muy profundas, pero las personas que nos ven, ¿cómo podemos comprenderlo y hacia dónde vamos caminando con todo lo que denominamos o estamos conversando el día de hoy de transhumanismo? Después de haber escuchado al profesor Johnny y a Freddy, me viene a mí este tipo de reflexión. ¿Será que el transhumanismo quiere transformar o quiere negar al ser humano? Es que aquí hay una gran diferencia. Es que el ser humano es un ser limitado. E incluso la grandeza del ser humano también está en que es un ser limitado. Él no lo puede todo. Pero el ser humano también tiene unas potencialidades. Entonces, escuchándolo a ustedes dos, me da la impresión que hay veces se quiere negar la fragilidad del ser humano y el límite del ser humano. Tocaba el profesor Johnny el tema de la inteligencia,
pero es que la inteligencia es una inteligencia humana y por tanto es una inteligencia limitada, no la capta todo. Si vamos a hablar de una inteligencia artificial, no sería una inteligencia sentiente, sino que sería una inteligencia más de algoritmos. Estos son entonces como algunos de los puntos que hablaríamos en el otro bloque. Sí, padre, vamos a dejar esa tensión de las preguntas que nos acaba de mencionar, porque pues debemos ir a un corte de promoción y agradecer como siempre a Cable Plus Televisión y a la red de Oriente. Porque me estoy obsesionando, porque estoy haciendo un ejercicio mal hecho, porque estoy alimentando mi cuerpo de una manera inapropiada, porque el cuerpo habla. Recuerden que el Padre ya nos lo había dicho, yo soy cuerpo, yo no tengo un cuerpo, yo soy cuerpo porque soy una unidad. Entonces, en ese sentido, quisiera preguntarle a nuestro experto, empezando por Esteban y luego el profesor Frank, ¿qué podemos hacer y qué signos de alarma debemos tener presente en esto de cuidar el cuerpo? Bueno, para cuidar el cuerpo es esencial una palabrita que no la mencioné ahorita, que es la disciplina, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener disciplina para educar al cuerpo. Pero ahorita las personas, como también lo decía mi compañero Fran, se están obsesionando tanto con la parte alimentaria como la parte física y deportiva. Es bueno mencionar que para seguir trabajando la actividad física y deportiva y el cuerpo, las personas tienen que entender que existen 3 factores fundamentales a la hora de generar un proceso de adaptación física y deportiva. El primero es que al cuerpo lo tenemos que someter a una carga, o sea, un trabajo físico. Nosotros confundimos mucho el término carga porque la gente cree que es levantar un peso. No, si usted sale a trotar es una carga, si usted está caminando es una carga, si está levantando un peso también es una carga. Al cuerpo hay que someterlo a una carga. Lo segundo, al cuerpo hay que someterlo a un proceso de cansancio, ¿cierto? Entonces al cuerpo hay que agotarlo, pero al mismo tiempo que lo agotamos, al cuerpo le tenemos que generar un proceso de recuperación. Entonces, cuando generamos y combinamos estos 3 aspectos, nosotros generamos un proceso de adaptación física y deportiva. Estaba muy de moda en el concepto que un buen trabajo físico realizado es sacar la leche, ¿cierto? Perdón, Esteban, ¿qué es eso de sacar la leche? Bueno, eso es un término muy coloquial, ¿cierto? Es un término muy coloquial que decimos que el profesor que te manda muy cansado para la casa, que genera un proceso demasiado extenso en el entrenamiento deportivo, es el que sirve. Entonces sería agotar. Es agotar demasiado el cuerpo. No, el cuerpo sí hay que agotarlo, pero lo que decía también el profesor Frank Camilo es que el cuerpo también hay que darle un equilibrio, hay que darle el descanso. Entonces no se trata, el reposo. Si usted combina esos 3 aspectos fundamentales, inmediatamente el cuerpo va a tener un proceso de adaptación física más adecuado. Lo segundo, vamos a hablar un poquitico de esa desproporción de cuerpos que está tan de moda. Voy a hablar un poquitico del fisicoculturismo, no atacando el fisicoculturismo, pues porque bien realizado es muy adecuado, es un proceso de entrenamiento bastante utilizado en la actualidad, pero hay gente que se exagera y no maneja lo que decía el padre ahorita y el profesor Juan, esa armonía, ¿cierto? Entonces inmediatamente se empiezan a ver muy exorbitantes y uno cuando los ve en la calle uno inmediatamente ve qué pasó con el cuerpo de esta persona que está tan desproporcionada. Entonces es bueno que hagan esos procesos de entrenamiento, pero que sepan hasta qué punto llegan. Y muchos de ellos, profesor Fran, usted sabe que ya los combinan con otros tipos de sustancias que les ayuda a aumentar la masa física y muscular. Entonces cuando se generan estos tipos de desproporcionamientos en el cuerpo, pues inmediatamente también se está atentando contra la parte física. Bueno mencionarle a las personas que están en casa, nosotros tenemos 3 tipos de contextura física y por eso somos tan distintos y diversos. El primero es el ectomorfo, con C, que son las personas delgadas, que por mucho que coman, y usted dice, ese man como come y todo, y siempre sigue el mismo delgadito. Y no está enfermo. Y no está enfermo, esa es su contextura. Se alimenta bien. Se alimenta bien. El segundo es el mesomorfo, que es la persona media, que está como, no está ni para allá, pero tampoco va a pasar al que voy a explicar enseguida. Y el tercero es el mesomorfo. Endomorfo, perdón, gracias profesor. El endo ya es una persona más gruesa, ¿cierto? Entonces todos tenemos que entender que de acuerdo a esa contextura
tenemos ciertos tipos de entrenamiento a los cuales debemos apuntar para mejorar esa figura física. Bien interesante, profesor Esteban. Profesor Frank, ¿qué podemos hacer y qué signos debemos leer de nuestro cuerpo que pueden ser alerta, que pueden ser indicios de que no estamos haciendo bien ni deportivamente, ni físicamente, ni desde la parte nutricional? Yo quiero tocar un tema porque esos signos que podrían presentarse en el cuerpo podrían ser tardíos. Entonces, no esperar a que se presente el signo, sino qué está pasando en la mente de una persona que está haciendo prácticas inadecuadas. Y voy a trabajar sobre un aspecto únicamente, y es, si usted en su casa está contando calorías, va por mal camino, ¿cierto? Los nutricionistas contamos calorías para hacer programas de alimentación, pero eso no significa que la persona tenga que estar comprando todo y contando todas las calorías que se está comiendo en un día. Eso es una práctica inadecuada, porque eso va llevando a la persona a que tenga riesgos de un trastorno alimentario. Si usted está contando calorías, trate de hacer un alto en el camino, reevalúe, consulte a un profesional capacitado para que le explique que eso no es la nutrición. Sí, la alimentación equilibrada no significa que usted tenga que estar contando calorías. Nosotros en esta vida, pues lo decía ahorita el padre también, o sea, tenemos que tener una armonía, un equilibrio. Nosotros aquí no vinimos a comer. Nosotros vivimos, ¿sí? Comemos para vivir, pero no vivimos para comer. Entonces yo pienso que por ahí podemos empezar a trabajar el equilibrio en la alimentación. Qué interesante, algo práctico, queridos televidentes y queridas familias. Mire que todo el tiempo hemos dado algunas pautas de cuidarnos mejor, de que con el elemento que tenemos en casa cuando hicimos el programa de alimento consciente, de mercado consciente, y hoy cuando escuchamos a nuestros compañeros en torno a la actividad física, siempre vamos a recurrir a esa parte que se indicaba al inicio, la prudencia, la armonía, la capacidad de tomar buenas decisiones, porque es nuestro cuerpo. Yo soy un cuerpo. Y ya nos lo habían advertido, el tema de que tenemos una parte física, una parte mental y una parte espiritual. Vámonos a un corte comercial y ya regresamos en Diálogos de Frontera para que pasemos a nuestras conclusiones. Ya regresamos. Profesor Reinel y el profesor Oscar, y le preguntaba a la misma inteligencia artificial para qué sirve en el ámbito educativo. Hay otros usos, y me hablaba de tutoría virtual, asistente de aprendizaje, evaluación automatizada, recomendaciones personalizadas, análisis de datos educativos. Acá lo tengo, 10 segundos para sacar esta información con sus respectivas definiciones. Y estamos hablando un poco de usos necesarios de revisar. Aquí hay un ámbito que podríamos tener, pero ¿qué otros usos? Y usted nos mencionaba ahorita tras micrófonos otros usos que debemos revisar en el ámbito familiar y evidentemente en el ámbito educativo. Bueno, hablábamos de ese golpe de dopamina, ¿cierto? Y el golpe de dopamina viene relacionado con lo que se llama gratificación instantánea. ¿Cierto? La gratificación instantánea básicamente es cuando generamos una publicación en redes sociales y le damos, o alguien le da like, o le da dedito arriba, o le da el corazoncito, inmediatamente eso lo que está haciendo es generar dopamina en el cuerpo de la persona, ¿cierto? Ese choque de dopamina y esa gratificación que siente la persona al recibir esa aceptación. Hay varios, digamos, cosas que tenemos que tener en cuenta. Hay una sigla en inglés que se llama FOMO, es por Fear of Missing Out, es como el miedo a estar perdiéndote algo, por ejemplo, cuando no estás utilizando la tecnología, y también es dentro de esas, digamos, patologías, no sé si se podría llamar así,
que le podríamos controlar o tener cuidado con el uso de tecnologías tanto en el hogar como a nivel educativo. Es decir, que con esto que nos dice el profesor Oscar, debemos prestar atención en el ámbito educativo, en el sector educativo, tener a la mano la psicoorientación. Vemos cómo las diferentes áreas del conocimiento deben estar articuladas para orientar bien a nuestros chicos. Entre la tecnología que nos desvela y devela tanta innovación, el ámbito educativo es necesario entender, y el ámbito de la psicoorientación para evitar, para tener la autogestión, para que la ansiedad de la información, que tiene una velocidad inmensa, pues no nos agobie a tal punto que genere estados de ansiedad, de depresión, entre otros. Pero inevitablemente hay una pregunta que quiero hacerle a los dos, que es el miedo que está surgiendo entre los jóvenes de qué profesiones estudiar. Y también de algunos profesionales que están inquietos alrededor de que la inteligencia artificial está precisando, inclusive, y han salido muchos artículos y listados sobre las profesiones que van a desaparecer o las profesiones que nadie quisiera estudiar. Y entonces, a partir de ahí, si eso es verdad, pero también preguntarles cómo nos debemos acercar de manera asertiva a la inteligencia artificial. Profesor Reynel, le doy la palabra para tratar de comprender un poco esto que se genera, esa incertidumbre por medio de la inteligencia. Bueno, pues respecto a la preocupación de empleos que van a desaparecer, pues también hay que decir que van a haber nuevos empleos, se van a generar nuevos empleos. Cada nueva tecnología implica desplazamiento de unas labores, pero implica el surgimiento de nuevas labores. Es un temor en este momento debido a que esas pérdidas de empleabilidad parece algo inmediato. Otras tecnologías se han tomado más espacio en el tiempo para que la gente se vaya capacitando en otro tipo de áreas. Como ChatGPT salió en su versión libre en noviembre, pues recién se están haciendo los estudios prospectivos para saber qué va a pasar, qué no va a pasar. Hay dos que yo tomo como referencia, uno es de la Universidad de Princeton y otro de la Universidad de Nueva York, donde hablan de cuál es el impacto de la inteligencia, cuál podría ser el impacto de la inteligencia artificial, particularmente ChatGPT, en los trabajos actuales. Y la conclusión a la que llegan es que cerca del 20% de los trabajos que se están realizando hoy en día pueden ser sustituidos en un 50% por las inteligencias artificiales. Y es muy interesante la manera como hicieron este tipo de estudios. Se toma una profesión, se hace un listado de todas las tareas que realiza la persona. Profesor, ¿cuáles son las tareas que usted realiza? Y luego se le pregunta a otro conjunto de personas, ¿cuáles de esas tareas necesariamente las tiene que realizar el profesional y cuáles tareas las puede realizar una máquina? Y ese mismo trabajo se lo preguntan a ChatGPT. O sea, el mismo listado, vea, un enfermero realiza todas estas labores, ¿cuáles se podrían optimizar con la inteligencia artificial? Entonces, 20% de los trabajos actuales, en un 50% van a ser impactados por la inteligencia artificial de acuerdo con este trabajo prospectivo. Entonces, las personas que tenemos profesiones en las cuales decimos qué bien la inteligencia artificial y cómo nos está impactando, dice el artículo que son las que son más propensas a que sean reemplazadas por la inteligencia artificial. O sea que eso que vemos hoy en día como una bendición, pues es la cuota inicial para algo no tan bueno en el futuro. Pero es un estudio prospectivo, es la visión de un grupo de investigadores. ¿Y cuáles son las profesiones que están siendo impactadas de acuerdo con ese artículo? Los profesores. O sea, los profesores somos los que estamos ahí en el top, ¿cierto? Nos están dejando un poquito de lado los profesores de ingeniería, los profesores de humanismos, curiosamente, son los que aparecen en el listado. No es nada en contra, pues, profesor, solamente estoy dando una información. Los ingenieros de sistemas, los programadores. Entonces no digamos que los ingenieros de sistemas, digamos que los programadores. Programar muchas veces es una tarea que puede ser automática, que puede ser predecible, que muchos de los algoritmos ya están eso lo podrá hacer una inteligencia artificial. O sea, programar como tal
que debo de hacer como persona. No es decir, yo soy feliz porque hoy amanecí feliz, sino que es una construcción permanente, constante, que me lleva a dar ese paso a paso continuo, firme, seguro. Ojo, no estoy diciendo de una vida perfecta, ¿sí? Porque también podemos caer en una ambigüedad de que es que la felicidad es una vida perfecta, y no. Las personas felices, las personas que en algún momento han sentido esa autorrealización, esa plenitud, ese bienestar, han sobrepasado también crisis, han sobrepasado enfermedad, han sobrepasado conflictos al interior de la familia, han sobrepasado situaciones difíciles en términos laborales. Entonces es como paso a paso, con actitudes positivas. Yo diría que hablar de felicidad, uno lo puede poner en verbo, por ejemplo, soñar, amar, planear, ¿sí? Vivir. Y es todo aquello que nos lleva precisamente a encontrarnos con ese sentido, con ese proyecto incluso de vida, que a los, digamos, 40 años uno creería que proyecto de vida, ¿y eso qué es? ¿Cómo así? Proyecto de vida, me están hablando de proyecto de vida, eso me lo hablaban cuando estaba por allá en 11 en el colegio, y resulta que no, ese proyecto de vida tiene que ser actualizado de manera permanente, porque los sentidos, como bien lo decías ahorita, el que escala una montaña y lo logra, y eso lo hace sentir pleno, lo hace sentir feliz, busca una oportunidad para conseguir ese propósito, quiere decir que ya lo logró. ¿Termina ahí ese objetivo? No. ¿Cómo nos vamos trazando también metas alcanzables que vayan nutriendo y alimentando la vida para sentirnos cada vez más satisfechos con la vida que tenemos, más satisfechos con los proyectos que nos hemos planeado, pero también con lo que hemos alcanzado, ¿sí? Entonces, en ese sentido es esa felicidad traducida en bienestar, como su nombre lo indica, bienestar, yo me siento bien, me siento satisfecha. Ojo, vuelvo y lo repito, no queriendo decir que tengo una vida perfecta, sino como también a partir de esas crisis, pues genero unos aprendizajes para la vida y unos aprendizajes que me permitan trascender en esa espiritualidad consigo mismo y pues por supuesto con los demás. Veo en lo que nos menciona, no sé si los televidentes también, veo una línea, bueno, dos líneas, una línea horizontal y una línea vertical. Elkin, cuando hablamos de la felicidad y que Diana nos expresa esa línea horizontal que tiene que ver con la emoción, el sentimiento, el propósito, la búsqueda, que inclusive no es la perfección por la perfección porque tenemos dificultades y que las vamos a superar cuando tenemos una espiritualidad fortalecida. Que eso es bien interesante, porque no es un tema de llegada, no, es un proceso. Vamos caminando y tenemos diferentes herramientas como esas que hemos mencionado. Pero yo veo como esas dos líneas, una línea totalmente horizontal, pero cuando hablamos de espiritualidad inmediatamente como que nuestra mirada se eleva. ¿Cómo podemos entonces entender la felicidad en esas dos perspectivas? Horizonte vertical, ¿cierto? Lo dices así muy claro, horizonte vertical. ¿Cómo unir esas dos dimensiones? Nosotros en la espiritualidad pensamos a veces en solo una dimensión muy verticalizada, ¿cierto? Dios, nosotros. Pero ahí es donde el bienestar se une a la bienaventuranza, ¿cierto? Que no es falsear la felicidad, sino lo que dice Aristóteles. ¿Dónde está la felicidad? Donde está el bien. ¿Dónde está la bondad? Donde está la felicidad. Es decir, es una implicación no solo de conceptos, sino de relaciones. Y en la medida en que la relación del espíritu nos ponga en la línea de entender el amor a Dios y el amor a los hermanos, es decir, la relación entre Dios y los hermanos como una relación de bondad y misericordia, volvemos a la experiencia mística. Para algunos autores, por ejemplo, la mística, ¿qué es? Una experiencia de bondad. Para otros autores es una experiencia de plenitud de vida. Desde el Vaticano II
por ejemplo, la experiencia mística es una experiencia de misericordia. Por eso todos estamos invitados ahí, desde esa espiritualidad, desde esa mística, a encaminarnos a que desde nuestras relaciones propendamos precisamente a buscar esa felicidad. Porque es una búsqueda, es un don, es un tesoro que está escondido. Y a veces está escondido en los reveses de la vida. Piensen en el tenista, piensen en el futbolista. Tiene que darle un efecto al balón para que coja un revés. El tenista tiene que darle un efecto a su raqueta para que la bola dé también un revés. Esos reveses hacen parte también de esa experiencia de felicidad, es decir, de cómo nos volvemos fuertes frente a la vida. El espíritu nos da consistencia, nos da estructura. Me encanta una metáfora que utiliza el cristianismo oriental para hablar del Espíritu Santo. Un molino de viento. Es decir, hay una estructura y hay una aspa que se está moviendo precisamente para generar, para decir, hay consistencia, pero también hay dinamismo. Esto no es un gigante quieto, sino que tiene la posibilidad de salir de esos reveses, de no quedarnos ahí achicopalados, unir bienestar y bienaventuranza. Y es exactamente eso que está sólido, que es la mirada arriba y el movimiento, que sería en este caso la práctica. Qué bonito que hubiera unido la parte psicológica con el tema de la bienaventuranza, porque lo hemos escuchado. ¿Bienaventurados quiénes? Entonces tenemos la descripción de la práctica real, concreta, de una experiencia que en oración las personas han identificado como prácticas de misericordia, prácticas de bondad. El tiempo corre en Diálogos de Frontera, vámonos a un corte comercial y ya llegamos para que tengamos las conclusiones hablando el día de hoy de mística, espiritualidad, un camino para la búsqueda constante de la felicidad. Ver nuestros mensajes institucionales. Al escuchar al doctor Carlos, al padre Raúl y a Johnny, queridos televidentes y compañeros, aparece entonces un balance, es decir, distinguir para comprender, distinguir para saber de qué estamos hablando a la hora de escuchar el término inteligencia artificial. Doctor Carlos, en un encuentro que teníamos y cuando nuestros invitados hacían lectura de sus escritos, hay un término que quisiéramos que nos ampliara para poder profundizarlo con nuestros compañeros y colegas en la Universidad Católica de Oriente. Usted nos invita frente a la inteligencia artificial y todo este desarrollo a desarrollar o tener una especie de escepticismo crítico. ¿Qué podemos decir al respecto frente a la inteligencia artificial? Porque podríamos tener una visión totalmente laxa frente a lo que viene o estrictamente alejarnos y empezar a negar una realidad como es los desarrollos a través de la inteligencia artificial. ¿Qué podemos decir entonces, doctor Carlos, en torno a este término para que conversemos del escepticismo crítico? Bueno, es un tema muy complejo que es difícilmente agotable en el tiempo que voy a dedicar a exponer estas ideas. Bueno, es claro que en estos momentos estamos en este periodo de exultante entusiasmo, en donde el conocimiento sobre la inteligencia artificial queda oculto con discursos que construyen un imaginario que a veces, la mayoría de las veces, no se atienen a la realidad. Una de las cuestiones importantes, ya lo han puesto los dos profesores, al plantear que la inteligencia humana es algo mucho más complejo que los avances tecnológicos que se están dando en la actualidad. Voy a complementar lo que han dicho los profesores. Me ha encantado el tema de estos aspectos fenomenológicos. Merleau-Ponty hablaba precisamente de eso, de cómo el cuerpo y el mundo y el conocimiento se conocen no de manera abstracta, rompiendo un poco el racionalismo abstracto cartesiano, sino que se comprende
y el mundo, y se conoce, y se es inteligente también con el cuerpo, y con el cuerpo está también vinculado al mundo, ¿no? Recordemos que el ser humano viene de humus, y hay una relación muy estrecha con nuestra realidad y con el mundo, ¿no? Pero creo que voy a complementar con otra vertiente, que es el vertiente de la neurofilosofía o la neurología, ¿no? Que es que todavía el cerebro y la consciencia es uno de los terrenos menos conocidos que hay en la ciencia. En la ciencia se conocen muchos campos, hay grandes avances, pero paradójicamente uno de los campos es aquel que está inserto en nosotros, ¿no? Que es el cerebro y la consciencia. No se sabe cuál es la naturaleza de la consciencia a ciencia cierta. No se sabe cuál es la localización de la consciencia y no se sabe cuál es la naturaleza de la consciencia. A pesar de que hay una teoría, que es la teoría hegemónica, que plantea que la actividad fisiológica de las neuronas lo que hace es emerger o provoca el emergimiento de un plano de consciencia y de autoconsciencia. Bueno, eso no lo han logrado en cualquier caso las máquinas o la inteligencia artificial. Y para eso quedan muchas décadas y para algunos neurofilósofos dicen que eso es imposible. ¿De acuerdo? Entonces, habría que cribar de alguna manera el grano de la paja y poder salirse de este imaginario que en muchas ocasiones es impulsado por las grandes corporaciones que así legitiman su actividad fundamentalmente económica, de beneficios, y al mismo tiempo su posicionamiento cada vez más protagónico en los sistemas de educación. Un poco también para introducirse en el ámbito educativo, es importante destacar que con ese imaginario se favorece la aceleración de la intromisión de herramientas de inteligencia artificial en el sistema educativo. Y pasamos de la innovación tecnológica a la mera aplicación sin haber hecho una reflexión sobre la naturaleza de ese dispositivo tecnológico, el alcance de ese dispositivo tecnológico y el propio impacto. Yo creo que es necesario hacer una reflexión, no solo en los espacios universitarios, sino hacer una reflexión social y política a través de la institucionalidad sobre cómo nos apropiamos de la tecnología. Cómo la sociedad se apropia de la tecnología y cómo utiliza la tecnología. Porque fundamentalmente, como ya digo, estamos pasando sin esa intermediación reflexiva de la innovación a la aplicación. Y estamos en un escenario un poco de cierta desesperanza, ¿no? Al decir que en los sistemas educativos, bueno, ya está la herramienta tecnológica y ahora vamos a reflexionar sobre cómo utilizarla. No. En la ética sobre la tecnología hay uno de los principios que es el principio de precaución, que dice, bueno, vamos a parar un poquito y vamos a plantear una reflexión sobre su impacto antes de ponerla en marcha, como ha sucedido con numerosas innovaciones en la tecnociencia y como ya han planteado numerosos científicos y expertos en una carta que fue suscrita hace unos meses, en donde se planteaba que era necesario paralizar transitoriamente o momentáneamente, pues ese avance en la inteligencia artificial para ver cómo lo orientamos. Esa es la perspectiva del escepticismo crítico, es decir, no asumir como sujetos o consumidores pasivos la tecnología, sino de alguna manera apropiarla de manera crítica. No asumir la tecnología para generar dependencia, sino para aumentar nuestra autonomía como ser humano. No asumir la tecnología para reducirnos nuestras cualidades en una atmósfera de facilismo en donde la tecnología nos hace todo, y pasar a una perspectiva en donde la tecnología sea beneficiosa para hacernos mejor, para plantearnos desafíos cada vez más ambiciosos. Esa es la idea a grandes rasgos, habría que profundizar un poco, pero creo que es muy interesante plantear un escepticismo crítico sobre todos los avances, no solo en el campo de la inteligencia artificial. En estos momentos hay otra serie de campos en el desarrollo tecnocientífico que son muy, muy desafiantes, están desafiando nuestra condición como ser humano y están construyendo de alguna manera el horizonte de futuro en las siguientes décadas, ¿no? Por lo tanto, debemos
construir, y en este sentido las universidades son muy responsables en ayudar a conformar ciudadanos críticos que se apropien críticamente de todo avance tecnológico. Muchas gracias, doctor Carlos, por ampliar el término del escepticismo crítico. Evidentemente nos plantea un asunto de hacer un balance, pero también hay un término que llama la atención, la conciencia. Tenemos a nuestro lado dos filósofos,